Gente, la paz de Dios sea con ustedes. Hermosa mañana del Señor. Hoy es martes 7 de mayo. Que el Dios del cielo les acompañe, les multiplique las bendiciones a cada uno de ustedes y que usted sepa y entienda en lo más profundo de su ser que Él le ama. Él le ama sobre todas las cosas. Así que yo sé que nuestro Dios quiere bendecirle, yo sé que nuestro Dios quiere llevarlo por un camino correcto, yo sé que el Señor quiere infundirle aliento, esperanza a su vida. Así que esta mañana simplemente déjese querer por el Señor, deje que el Señor ponga su mano sobre usted y que le dirija y que le comparta las bendiciones que el Señor ya tiene reservadas para cada uno de ustedes. Así que esta mañana a ponerle todo el ánimo, oiga, todo el ánimo a este hermoso día. Ya estamos prácticamente a mitad de semana, así que usted eche para adelante, póngale todo el empeño a la vida y busque ese rostro. Lo demás viene siempre por añadidura. Lo importante es usted conectarse con la vida, conectarse con el Señor, saber que el Señor es bueno y sobre todas las cosas, ser gentil con la gente que está a su alrededor y con la gente que usted se pueda encontrar en esta mañana. Recuerde, es importante apreciar a los demás, es importante demostrar cariño por los demás, así que échele todo el empeño a la vida y que usted hoy tenga ese día extraordinario para seguir hacia adelante buscando esa presencia hermosa de nuestro Dios. Dicho eso, entonces llamo a Alma para que ella como siempre afirma en la mañana, nos dé el saludo y también entonces pedirle que nos lleve un poco ante la presencia poderosa de nuestro Dios. Nena, Dios te cuide hoy. Que el poder de Jesucristo esté con cada uno de ustedes, llenándoles de mucha paz y misericordia. Ajá. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias por el cuidado y el sostenimiento que tú nos das. Y gracias, Señor, porque sabemos que siempre caminas con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar más Sí, mi en Dios. ti y Sí, a sentir Jesús. tu presencia donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, sí, que el Señor sea una bendición para nuestras vidas, como bien dice Alma, y que podamos ver esa presencia hermosa del Señor. Hoy quiero tomar un salmo, Salmo 27, verso primero. Salmo 27, verso primero. Dice el Salmo 27, verso primero. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría que temblar? ¿Por qué habría de temblar? Es un texto que ya hemos dicho muchas veces. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es la fortaleza y Él me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿O por qué habría de atemorizarme? Diría alguna de sus versiones en esta mañana. ¿Por qué tomé el Salmo, el Salmo 27, verso 1? Porque estaba revisando mis notas. Yo siempre uso esta libreta, ¿verdad? Que son escasas aquí, a veces las busco y no las encuentro. Siempre ando con ella y ahí voy apuntando en esa libreta pues las experiencias que voy viviendo, las mías y las de los demás, ¿no? Y especialmente las experiencias que vivo con mis nietos y con mis hijos y con mi familia, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirles una reflexión que me estaba debatiendo con otra, ¿no? No sabía cuál de las dos compartir primero. Esta que la titulé No atemorizarnos, ¿por qué atemorizarnos? Y la otra era ¿qué es lo que nos trae gozo a nuestra vida? Entonces opté por la primera y mañana le compartiré obviamente la segunda. Entonces, así hoy quiero compartirle esta reflexión sobre el temor. La mayoría de los niños y de las niñas tienen miedo a la oscuridad. En algún momento de su vida le temen a la oscuridad. Cuando yo era niño,
nos dijeron que estaba el monstruo en la oscuridad. ¿A ti te dijeron eso, Alma? ¿Sí? ¿Qué te dijeron a ti? El cuco. El cuco. Bueno, Alma le dijeron que el cuco era que estaba en la oscuridad. Bueno, en fin. Entonces eso crece con los niños. Pero yo creo que yo resolví ese problema, o por lo menos intenté de resolverlo con mi nieto Diego, que no se entere que yo estoy hablando de esto. Porque Diego le tiene miedo o le tenía miedo a la oscuridad. Posiblemente como muchos de nosotros le tuvimos miedo a la oscuridad y tenemos problemas con la oscuridad. Conozco gente aún mayor que le tiene miedo a la oscuridad, posiblemente porque piensa como Alma que el cuco está en la oscuridad. Eso sucede con mis nietos, con la mayoría, pero especialmente con Diego, ¿no? Él me dijo que no dijera eso. Pero a la hora de irse a la cama, ir a dormir, se envolvía en toda una letanía para postergar el ir a la cama, para no enfrentar que había que apagar las luces. Así que era toda una odisea. Ahí era cuando le daba hambre, ahí era cuando que le daba sed, ahí era cuando le daba dolor y empujaba a Elena a que se fuera con él. Elena era la valiente ahí, ¿no? Entonces, y Elena en ocasiones por llevarle la contraria le decía que ya no tenía sueño, que ya no se iba a acostar. Así que era un reto especialmente para ellos cuando iban a la cama. Siempre se preocupaba por la noche y la quería evitar y trataba de convencer a sus papás de que aún no era tiempo de dormir. Recuerdo que para ir para su cuarto había toda una cadena de luces en los enchufes de electricidad. Pero una noche me tocó a mí llevarlo a la cama, ¿verdad? Yo dije, pues yo te llevo, vamos, y orar un ratito con él. Y cuando iba llegando a la cama, me comentó, papo, Dios me cuida, ¿verdad? Y eso fue muy tierno de su parte, porque sé que él le tenía miedo a la oscuridad. Entonces me preguntó que si Dios lo cuida. Y entonces lo afirmó, ¿verdad? Dios me cuida, ¿verdad? Haciendo la pregunta. A lo que le contesté, obviamente, con mucha ternura, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él cuida de ti y Él cuida de cada uno de nosotros. Siempre Dios cuida de nosotros. Y no hay por qué temer a la oscuridad porque el Señor siempre cuida de nosotros. Y eso, gente de Dios, si un niño puede entender esa verdad, nosotros también podemos entenderla, que no debemos temer, que no tenemos por qué tener miedo. Sé que vivimos en un mundo, como decía alguien en estos días que tenía una conversación, vivimos en un mundo que mete miedo. Vivimos en un mundo que mete miedo. O como dice un anuncio popular por ahí de la creación, detén el mundo que me bajo. Por las situaciones calamitosas que está viviendo el mundo a consecuencia del calentamiento y el abuso que le hemos tenido al mundo. El anuncio dice, detén al mundo que me bajo. Un mundo peligroso, sin duda alguna. Un mundo lleno de corrupción. Un mundo hostil y secuestrado. Un mundo como si fuera suficiente, también enfrentamos incluso enfermedad y muerte, guerras, en fin. Un mundo que de alguna manera da miedo y que quisiéramos que se detuviera para bajarnos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que afirmar que no podemos caer en estar atemorizados. El texto de la Biblia viviente dice, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué habría de temblar? Claro, el salmista pone toda la confianza en la presencia de nuestro Dios. Pero si no tenemos nosotros cuidado, podemos caer en medio de un mundo o de un miedo
paralizante que nos ponga a temblar, que nos ponga a amedrentarnos, ¿no? Y que nos hace dudar, incluso nos hace dudar no solamente de nosotros, nos hace dudar de Dios, de su bondad, de su fidelidad, de sus cuidados. Y yo estoy convencido de que Dios cuida de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que aún y a pesar de las circunstancias por las cuales vivimos y atravesamos en este mundo, el Señor está ahí para sostenernos, para animarnos. El salmista dice: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres la fortaleza. Entonces, como consecuencia, hace la pregunta, ¿por qué habría de temer? Si estoy diciendo que Él es mi luz y mi salvación, ¿por qué he de temer? Si Él es mi luz en un mundo oscuro, si Él es mi salvación, no tengo por qué temer. Entonces dice más: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Obviamente, si la imagen es de fortaleza, entonces yo tengo un lugar donde guarecerme, yo tengo un lugar donde protegerme. Entonces el salmista está afirmando que y la imagen que tiene el salmista es típica de su tiempo. Dice el verso 3, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. O sea, el salmista se fue al extremo, a lo más extremo que se pudo ir, es a un ejército acechándolo. Y él dice que aunque poderoso es el ejército, él no tiene por qué temer, porque no dudaba de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios. No dudó de la fidelidad de nuestro Dios. Y creo que ese pensamiento es el que tú y yo tenemos que tener en esta mañana. No tenemos por qué temblar, no tenemos por qué tener miedo, porque ahí está la bondad, la misericordia, ahí está la protección de Dios para nuestras vidas. Entonces, no nos dejemos caer en el pensamiento que nuestros problemas o que los problemas que enfrentamos son más grandes y que Dios es más pequeño, porque no lo es. Nunca nuestros problemas son más grandes que Dios. Dios siempre es más grande. Y aquí lo importante es entender, no que Dios lo resuelve todo, sino que Dios nos va a cuidar, nos va a dirigir, nos va a acompañar para que nosotros enfrentemos cualquiera fuera la situación y no tener que sucumbir a la desesperación, atemorizarnos y a vivir con miedo. Aquí yo recuerdo las palabras de Dieguito, ¿no? Papo, el Señor me cuida, ¿verdad? Y cierto, el Señor te cuida. Yo le decía con mucha fuerza a Diego y con mucho cariño: el Señor te cuida y nosotros te cuidamos. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Es muy probable, yo no sé por lo cual tú estás pasando en este momento. Yo no sé con qué dolor, con qué angustia tú te has levantado en este momento. Pero lo único que te tengo que decir, que sí sé, es que el Señor te cuida y que el Señor está ahí contigo y que te va a sostener, que Él es tu luz, que Él es tu salvación, que Él es tu fortaleza y que tú no tienes por qué temer. Porque si esas tres cosas que son realidad, las puedes percibir en tu vida, tú puedes enfrentar lo que sea, poco a poco, paso a paso, día a día, sabiendo que tú gozas de los cuidados directos de nuestro Dios. Por ello, el salmista, el orante del Salmo, nos está alentando, es la palabra, nos está animando a recordar esa verdad. Y yo quiero, como el salmista, que tú recuerdes esa verdad. El Señor cuida de ti. El Señor cuida de nosotros. No importa lo que estemos viviendo, el Señor cuida de nosotros. Y me parece que eso, tener esa verdad esta mañana, recordar eso esta mañana, es revolucionario a nuestros días. Es revolucionario a nuestra experiencia en esta mañana. Que saber que el Señor cuida de nosotros. Y debo hacer una nota aquí, pedirle la oración por el yerno de Dalia, nuestra secretaria aquí en la iglesia de Humacao, que está un poquito delicado de salud ahí en el hospital IMA. Así que oremos por él para que Dios obre de forma especial, ¿ok? Y que Dios va a cuidar. Y Dalia, no hay por qué temer. El Señor está en el asunto. Así que, volviendo al tema, si confías en ti mismo, si confías en tu empleo o en tu inteligencia, si confías en tu salud, pues pronto
pronto vamos a ser defraudados porque perdemos el empleo, porque no tenemos todas las respuestas, porque no siempre tenemos salud. Y nos vamos a quedar defraudados y vamos a pedir que el mundo se detenga para que tú te bajes, ¿no? Y de eso no es que se trata la cosa. Pero recuerda, y si recuerdas esto es importante, que Dios es refugio, que Dios es luz, que Dios es salvación y que nos da la fuerza para nosotros seguir hacia adelante. Y si podemos entender eso, nos vamos a dar cuenta que en efecto hay muchos peligros. De eso no hay duda. Esa es la realidad, que vivimos en un mundo lleno de oscuridades. Esa es la realidad. Pero Dios es más grande que esos problemas. Dios es más grande que cada uno de esas situaciones. Él es el rey, Él es el soberano, Él es el rector de todo lo que vemos y de lo que no vemos también, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a atemorizar en esta mañana? ¿Por qué tengo que temblar? ¿Por qué tengo que sucumbir al miedo, al pánico? Y yo quiero hacerte un llamado fuerte en esta mañana. No seas presa del miedo. No seas presa del pánico. No seas presa de la calamidad. No entres a ese borde del precipicio. Recuerda lo que dice el salmista, el orante del Salmo 27. El Señor es mi luz. Mi luz. En un mundo oscuro como el nuestro, que es oscuro, tener la luz de Jesús alumbrándonos nos tiene que dar fortaleza, nos tiene que dar ánimo para seguir hacia adelante. Si esa luz está en nosotros, no tenemos por qué tenerle miedo a la oscuridad. O como dice Alma, no tenerle miedo al cuco, ¿no? Porque Jesús es nuestra luz. Y dice el salmista, salvación. Y recuerden que salvación, en muchos de los casos en los salmos y en el Nuevo Testamento, tiene que ver con salvación, con salud. Tiene que ver con salud, es lo que quería decir. Entonces, Él es mi luz, Él es mi salud. Por lo tanto, y es lo que dice el salmista, ¿por qué voy a temer? Entonces, si tengo las garantías, si tengo la promesa, si tengo, y no solamente garantías y promesas, tengo la presencia del Señor conmigo, no es obvio que tengamos temor. No es obvio que estemos al borde del precipicio, sin aliento, sin esperanza, en desesperación. Yo puedo entender lo delicado de las situaciones, yo puedo entender lo doloroso por lo cual posiblemente algunos de ustedes esté pasando, pero lo que quiero es llevarlos precisamente ahí, a que sepan que cuando están en ese borde de la desesperación, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de aliento, hay una palabra de seguir hacia adelante. Y entonces el salmista dice, mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Y ahí concluye diciendo, me protege del peligro. Me protege del peligro. Entonces concluye y tiene que concluir, ¿por qué habría de temblar? Si Él es todo eso, si Él es todo eso para ti en esta mañana, ¿por qué tienes que temblar? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi fortaleza, Él es mi vida. ¿Por qué temer? ¿Por qué temblar? Entonces, esta mañana, lo único que intento es que tengas un poco de aliento, que tengas un poco de esperanza y que sepas que aunque puedes estar pasando por alguna complicación en tu vida, no tienes por qué sucumbir al temor paralizante, a temblar y a atemorizarte. Ponlo en las manos de Dios y enfréntalo con valentía. Enfrenta cada situación que puedas tener y sabiendo con esa certeza de que el Señor está contigo y de que esa presencia te va a fortalecer, te va a animar y que va a salir de ti todo miedo, toda angustia, toda desesperación. Y que podemos vivir este tiempo, lo podemos vivir con la más profunda paz que podamos experimentar, esa paz de Jesús. Entonces, no hay por qué pensar que
en la noche está el cuco. Y no hay que pensar que el mundo se detenga para que nos bajemos. El Señor está ahí. El Señor está ahí, el Señor nos fortalece, el Señor nos anima y con esa presencia nosotros vamos a enfrentar cada una de las circunstancias que tenemos. ¿Ok? Voy a dejar ahí la meditación para esta mañana, para que podamos seguir echando hacia adelante. ¿Ok? Solo lo que nos hace falta es una mirada especial para experimentar que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Copia la oración para la mañana de hoy. Señor Jesús, que yo pueda tener esa mirada especial para percibir que en medio de las circunstancias más agudas, tú estás conmigo y me das la fortaleza que necesito. Amén. Bueno, ahí está la oración. Vamos a compartirla con aquellos que puedan estar viviendo un momento complicado en su vida. Alma, vamos a acercarnos para tener ese tiempo de oración. Recuerde, no hay por qué temblar.